¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto en este 29 de enero. Vamos a hablar sobre importantes temas. Caminos Andinos, el primer tema que vamos a analizar esta noche. ¿De qué se trata esta propuesta que busca justamente promover la Comunidad Andina de Naciones? Será su propio presidente, el embajador Gonzalo Gutiérrez, quien nos lo va a contar en detalle. Él ya está aquí en los estudios de TV Perú. Y luego volveremos a hablar de una nueva oportunidad sobre Guantánamo. Y es que el presidente Donald Trump ha anunciado hoy, al firmar un nuevo decreto, de que van a ser trasladados allí, a esa base militar norteamericana ubicada en territorio cubano, al menos 30.000 inmigrantes indocumentados, todos ellos delincuentes de alta peligrosidad. Eso y más esta noche, luego de los titulares. Vamos a verlos. Estamos con usted en esa lucha que ojalá y pronto sea, que esté en Venezuela, en Caracas, y desde allí dirigiendo los destinos en paz, en democracia. Aerodirecto es el servicio que tiene las condiciones para poder entrar dentro del aeropuerto, y el paradero va a ser un paradero seguro dentro de las instalaciones. Perú ha tenido la presencia en productos agroindustriales, primordialmente uva fresca, vegetales en general, espárrago. También hemos contado con el tema de pisco, también muchos temas culturales, artísticos. Vamos entonces a las entrevistas. La Comunidad Andina de Naciones, que fue creada bajo el nombre de Pacto Andino, agrupa a 4 países en la actualidad: Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Vamos a hablar justamente con su presidente, el embajador Gonzalo Gutiérrez. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Secretario general. Secretario general de la Comunidad Andina. Para ser preciso. Así es. A ver, empecemos hablando sobre lo que yo presentaba. Esta denominada... estos denominados Caminos Andinos, que es un proyecto que ha sido presentado recientemente en una feria internacional. Sí, a ver, Caminos Andinos es una iniciativa que surge luego de la pandemia, luego que el flujo turístico en los 4 países, como era lógico, decae por las limitaciones que nos impuso la pandemia. La idea es generar destinos turísticos, caminos turísticos que promuevan una visita a lugares más allá de los tradicionales. Rutas que lleven al turista de fuera de la región y de la región a visitar lugares que no están tradicionalmente catalogados como los más conocidos. Claro. Entonces, hemos desarrollado esta iniciativa con la Universidad Andina Simón Bolívar, que está en Quito, y se ha presentado en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid la semana pasada, y estamos en el proceso de concluir la elaboración de un lugar en Internet, donde se va a poner todas estas rutas turísticas que van a ser un mecanismo de información sobre cómo llegar, precios, atracciones, variedad gastronómica, variedad cultural, variedad histórica de estos distintos lugares. Hablamos de un aplicativo, para ser, digamos, más preciso. Así es, un aplicativo por internet al que cualquiera va a poder acceder, y allí va a encontrar la información sobre todas estas rutas turísticas. ¿Cuál es la proyección que se tiene a futuro con este plan? Bueno, la idea es, como es obvio, es poder incrementar el número de turistas. Y aquí, señor Alba, déjeme mencionar un poco cómo está la subregión andina, los 4 países. Nosotros, con las maravillas turísticas atractivas que tenemos, escasamente tenemos 1% del movimiento mundial turístico. O sea, las 4 naciones representan el 1%. Solamente el 1%. Entonces, la capacidad de crecimiento es muy grande. Claro. Ahora, es cierto que el sector de turismo
es el sector que agrupa la mitad de la oferta de servicios, poco más de la mitad de la oferta de servicios de la subregión andina, pero aún así no es lo suficientemente grande. Pero además de eso, nosotros hemos pensado en varios factores que son muy importantes en el sector turismo. Primero, la gran parte, el 80% de las empresas dedicadas al turismo son pequeñas o medianas empresas. Entonces, una manera de impulsar el turismo es generar más empleo en este sector que llega a una gran cantidad de personas. Y el segundo elemento que es muy importante, más del 52% de las personas empleadas en turismo son mujeres. Entonces también queremos impulsar este concepto porque nos da un acercamiento a un sector muy importante de la población de los países andinos que está implicada en este tipo de industria. Ahora, para este propósito, embajador, es lanzar toda una campaña de promoción y de oferta turística, ¿no? Acercar justamente, hacer atractivos como países, ¿no? Y claro, siguiendo la ruta Machu Picchu, que es la principal, digamos, conexión turística que tiene el Perú, buscar nuevos destinos, que por ejemplo pueden estar en el mismo Cusco, como yo le decía, fuera de micrófonos, ese camino de Choquequirao es impresionante, ¿no? Y que ya se está poniendo en los ojos del mundo. Justamente, la idea es hacer rutas que vayan, digamos, de manera afín a las rutas tradicionales, pero que descubran nuevos lugares. Y aquí yo anotaba, por ejemplo, algunos atractivos turísticos del Perú que no necesariamente son los más conocidos. Por ejemplo, la caverna de Quiocta en Amazonas, que tiene estas estalactitas realmente impresionantes y que no es muy conocida. Chacas, no sé, los ancachinos lo conocen, es un pueblo maravilloso que también queremos generar una ruta entre Carhuaz y Chacas. En Arequipa, visitar el Coropuna, la ciudadela de Huyo Huyo, que está en el Colca, también los baños termales de la Calera, que quedan en Chivay, camino en el Colca, en La Libertad, más allá de las huacas más conocidas, la huaca Dragón, la huaca Arcoíris, y en Lambayeque, el santuario del Bosque de Pomac, por ejemplo. Estos son algunos de los ejemplos que yo identificaba de alternativas que hemos estado mirando para colocarlas dentro de esta oferta turística andina. Y en el caso peruano, ¿se podría trabajar con PROMPERÚ directamente? No, ciertamente. Que sería el que maneje toda esta oferta. Ciertamente. Esto no es una iniciativa de la Secretaría General de la Comunidad Andina divorciada del trabajo de las agencias nacionales. Todo esto es en plena coordinación y con el impulso de las autoridades turísticas de cada país, entre ellos el Viceministerio de Turismo en el Perú y PROMPERÚ. ¿Y se podría dar la posibilidad que haya recorridos que incluyan estos 4 países? O sea, un turista o grupo de turistas que llegue durante 15 días y pueda visitar las 4 naciones. Bueno, la oferta está allí, cada país va a colocar un número de rutas y hay pues cierta afinidad en alguna. Por ejemplo, podemos imaginar las rutas que estén en el sur del Ecuador que se conectan muy bien con las rutas que tengamos en el norte del Perú. Claro. ¿Y se ha coordinado ya, digamos, en esta feria que se desarrolló en España con los cancilleres o ministros de turismo de estas 4 naciones? Sí, las autoridades de turismo de los 4 países estuvieron presentes en el lanzamiento de la iniciativa y esperamos que en algunos meses, cuando ya tengamos presentado todo este aplicativo, podamos hacerlo conjuntamente con todas las autoridades turísticas. El primer paso quizás sea el lograr cifras prepandémicas. Bueno, a eso apuntamos, por lo menos llegar a cubrir la oferta y la llegada de turistas que teníamos antes de la pandemia, pero aspiramos a más, a eso y a crecer más. Claro. Ahora, este aplicativo que se está preparando, que se está alistando, usted nos explicaba
que además de esta oferta de nuevos lugares, por ejemplo, está también hoteles, ya no quizás las grandes cadenas, pero sí sobre todo ese nuevo turismo de aventura que se tiene ahora, el turismo comunitario también, que busca esa tranquilidad que la gente quiere, ya no tan alocado, sino un turismo más tranquilo, cierto, más vivencial. Es cierto, exactamente lo que usted dice. Ahora, lo que en inglés le llaman el slow tourism, ¿no? Está muy presente, el poder conocer con mayor detalle, con mayor fineza las características de esta oferta turística. Eso hace parte del esquema que vamos a lanzar en Caminos Andinos. Incluso la de convivir con el mismo poblador del Ande. Algunos de estos lugares no tienen necesariamente los grandes hoteles, claro, pero tienen albergues, tienen la posibilidad de llevar a un pueblo que pueda ofrecer, acoger, digamos, gratamente a los turistas dentro de un ambiente más natural. Y eso, de esa manera también, estamos creando empleo, estamos generando desarrollo para la gente. El gran objetivo que estamos buscando en la comunidad andina es que los productos que nosotros podamos lanzar beneficien directamente a los ciudadanos andinos. Embajador Gonzalo Gutiérrez, y bajo su liderazgo se podría también buscar que las grandes aerolíneas internacionales lleguen a estos países de Sudamérica. A ver, yo creo que hay una oferta ya de llegadas internacionales. Lo que debemos trabajar es ver cómo podemos hacia futuro convertir los vuelos que sean dentro de nuestros países en vuelos que tengan un carácter nacional, vuelos regionales, de manera que podamos conectar fácilmente ciudades, por ejemplo, Piura con Cuenca, ¿no? Claro. O Madre de Dios con Santa Cruz, de manera que sea mucho más fácil el desplazamiento y aliente más la posibilidad de hacer turismo conjunto en los cuatro países. Y con tarifas también acordes. Obviamente, y eso implicaría rebajar los costos para que también los ciudadanos andinos puedan hacer uso del turismo. Y aquí me permito mencionar que al amparo de la comunidad andina hemos logrado varias facilidades, dos muy importantes. Nuestros ciudadanos pueden viajar por los países andinos sin necesidad de visa o pasaporte, solamente con el documento nacional de identidad. Y la segunda facilidad es que nosotros contamos con el roaming telefónico. Así es. Al precio del programa que uno tenga en el país. No tiene que pagar adicionalmente por usar su celular postpago en cualquiera de los cuatro países. Eso de alguna manera nos da una facilidad para movernos en los cuatro países. Interesante propuesta que realmente seguramente va a tomar más fuerza cuando ya esté listo este aplicativo. Espero que podamos juntarnos nuevamente para mostrarle los caminos andinos una vez que lo tengamos ya el aplicativo en funcionamiento. Correcto. Le agradecemos mucho su presentación. Seguramente volveremos a seguir conversando sobre otros temas de integración, porque justamente hacia eso apunta la comunidad andina, a lograr integración para el crecimiento y desarrollo de estas cuatro naciones, que esperemos luego vuelvan a crecer como cuando fue el Pacto Andino. Muchas gracias, señor Alba. Muy gentil. El embajador Gonzalo Gutiérrez, entonces secretario general de la comunidad andina, contándonos de este aplicativo que pronto estará listo, Caminos Andinos. Vamos a ir a una pausa y al retorno hablaremos sobre Guantánamo, el anuncio del presidente Donald Trump de reabrir justamente las cárceles de Guantánamo para recibir, entre comillas, a los inmigrantes que delinquen. Con eso y más, retornamos. Bien, y la base naval de Guantánamo es un territorio cubano en arrendamiento perpetuo a los Estados Unidos desde el año 1903. Allí el presidente Donald Trump ha anunciado que se va a aperturar un centro de detención para inmigrantes ilegales y con denuncias justamente por diversos delitos. Se van a habilitar
30.000 camas. Se habla entonces de un centro de detención. Nos decía el embajador Gonzalo Gutiérrez que no ha hablado de cárcel, sino de centro de detención. Vamos a hablar más sobre este tema con Ernesto Castañeda, que es director del Laboratorio de Inmigración, y con él estamos en contacto a esta hora. ¿Cómo está, señor Castañeda? Buenas noches. Hola Ricardo, muy bien, gracias, buenas noches. Bien, nuevamente vuelve al mundo la palabra Guantánamo, ¿no? Luego de este anuncio del presidente Trump y la firma esta tarde-noche de este documento, de esta orden legal que dispone justamente la reapertura de esta base en donde van a ser llevados 30.000 inmigrantes que han delinquido en los Estados Unidos. ¿Cómo tomar esta información? Sí, ha sido una gran noticia que ha causado mucha incertidumbre o mucha consternación en Estados Unidos como en el mundo, que bueno que la están cubriendo. Es regresar a un periodo donde en efecto hubo un ataque terrorista, pero luego la manera en que Estados Unidos reaccionó a ese ataque, poniendo mucha gente por muchos años en Guantánamo sin seguir un proceso legal correcto como está escrito en la Constitución americana. Fue una época oscura para el país, y Donald Trump ahora está revisitando este capítulo y de manera peor, porque no está mandando o no mandaría a terroristas a esta base, sino que estaría mandando a inmigrantes que él dice que son criminales peligrosos, pero como bien sabemos, mucha gente no ha delinquido ningún crimen más que pasar la frontera sin papeles. Entonces mandará gente con todo un rango diferente de criminalidad de verdad y criminalidad solamente por el hecho migratorio. ¿Podemos decir Perdón. que esta es una medida excesiva la que ha tomado Trump? Totalmente, Ricardo. Porque, por ejemplo, México ya dijo que aceptará de regreso a los mexicanos deportados, que será un grupo importante de la gente que es indocumentada. Lo mismo lo hará El Salvador y otras partes del mundo que, como Colombia, ya fue forzada a recibir a sus connacionales en la deportación. Entonces me imagino que Guantánamo será para algunos países más lejanos y donde los países de verdad se rehúsen a recibir a sus deportados. Entonces tendrá este lugar extraterritorial y un poquito fuera de la ley, donde se puedan mantener gente detenida en plazo indefinido y una mezcla entre centro de detención y prisión criminal. Entonces, Claro. es un ejemplo malo que sigue un poquito lo que hace, por ejemplo, ahora Australia, de también poner a migrantes tratando de entrar, los pone en la espera en islas afuera de Australia. Ahora, hay algo que me llama la atención, doctor Castañeda. El presidente norteamericano no ha dicho cárceles, ha dicho que se van a habilitar 30.000 camas. O sea, no ha sido, digamos, muy enfático en eso. La CNN habla de centros de detención, que para muchos podría ser sinónimo de cárcel, pero no habla de cárceles exactamente. Es que Trump de repente lo que busca es un poco evitar justamente respuestas contrarias, porque ya Cuba ha dicho que esto es un acto de brutalidad, ¿no? El presidente cubano lo ha dicho esta misma tarde-noche. O sea, ¿por qué habla de centros de detención, de camas, y no es directo en decir cárceles? Muy buena pregunta. Sí, hay bastante ambigüedad y me parece que eso es a propósito. Es decir, al no decir que es una prisión, entonces no tiene que haber una condena, no tiene que haber cargos, no tiene que haber un proceso legal. Entonces, al decir que son centros de detención, campamentos, etcétera, puede poner a la gente que no tenga ningún crimen violento, que no haya sido sentenciada, que lo pongan ahí a la espera de una deportación a un tercer país. O, por ejemplo, algunos les darán asilo, algunos regresarán al territorio principal de Estados Unidos después de unos meses. Entonces, esto, como lo anunció Trump hoy, lo pone en un estado gris a nivel legal, de que no tiene que ser uno declarado culpable o inocente, sino que puede estar en esta zona intermedia donde uno no tiene derechos. Y lo hizo el mismo día que firma esta ley, Laken-Riley, que se acaba de aprobar en Estados Unidos, que él firmó hoy, donde también hace eso. Ahora esta ley obliga a las autoridades a detener a gente por delitos muy menores, e incluso a gente que ha sido acusada de un juicio
y que todavía no se le encuentra culpable, pero sí es extranjera. Entonces va muy de la mano esta creación de una zona gris que le permite a Trump deportar gente sin importar su verdadero récord criminal. Correcto, bueno, interesante. Pero lo que ha dicho también el presidente norteamericano es que no se van a devolver a todos los que sean, digamos, llevados a Guantánamo, sino a algunos, porque dice que lo más probable es que si se devuelven a los más peligrosos, luego retornen a los Estados Unidos. Sí, y sigue esto la lógica de qué hacer con alguna gente que se sospechaba podrían ser terroristas, no querían devolver a sus países de nacimiento por ese terror de que volvieran, ese miedo de que volvieran a regresar a Estados Unidos y cometer actos terroristas. Entonces Trump sigue con esa lógica de hacer una ecuación, decir que es lo mismo un inmigrante que un terrorista, pero los hechos muestran que eso no es el caso. Entonces ha estado jugando Trump con este lenguaje de una invasión, de que las pandillas y el crimen organizado son grupos terroristas y de que muchos extranjeros en Estados Unidos son células o son agentes de esos grupos terroristas, lo cual nos recuerda demasiado al 11 de septiembre y esas fechas, pero no es lo mismo. Aquí estamos hablando de una migración extralegal, pero también estas leyes y esto de Guantánamo también ponen en peligro a gente con visa, gente con estadía temporal, que también por ser parte de un grupo enemigo se le pudiera poner indeterminadamente en un lugar como Guantánamo. Entonces crea una zona de excepción legal que preocupa a mucha gente en Estados Unidos. Correcto. Doctor Castañeda, ¿y ha evaluado usted ya horas después de conocido esta crisis migratoria las acciones que está haciendo el presidente Trump? Por ejemplo, este primer enfrentamiento directo con Colombia, tras las medidas económicas, el presidente colombiano tuvo que retroceder, y estos anuncios de seguir deportando un mayor número de inmigrantes, estas redadas que se están dando permanentemente todas las noches en los Estados Unidos. Es decir, Trump está cumpliendo su promesa muy, pero muy dura contra lo que se denomina la migra. Pues sí, o sea, hay unos 11 millones de habitantes en Estados Unidos que no tienen papeles migratorios en regla. Es mucha gente, muchas historias, mucha gente preocupada, mucha gente que tuvo que escapar por violencia, hambre, busca de oportunidades, etcétera. Pero estamos hablando que en un país de casi 350 millones, estamos hablando del 3.3% de la población. Entonces ahorita está encontrando gente en lugares muy obvios, gente que ya tiene unas órdenes de deportación, gente que se encuentran en las calles, gente que se aparece por su pinta indocumentada, pero que muchos de ellos son nativos, son ciudadanos, son de Puerto Rico, son veteranos de la guerra, que bueno, tienen que soltarlos porque no han hecho nada incorrecto. Lo que quiero decir es que encontrar a toda esta gente que está por todo el país sin papeles, pero que va a la escuela, tienen trabajos, pagan impuestos y demás, es algo bastante complicado incluso para el gobierno estadounidense. Sí, han habido muchas cámaras, han habido redadas, han habido deportaciones, pero ahorita los números no son tan diferentes a los que estaban durante la administración de Biden, o que era gente más recién llegada, más de la frontera, pero había números importantes de deportaciones, y también Obama tuvo números muy altos. Entonces, todavía no, con lo que ha hecho, todavía será difícil que sobrepasara ese número de deportaciones. Y si lo hace, sería un gran golpe a la economía americana y a la fábrica social de muchas familias y comunidades. Entonces, está haciendo como que está cumpliendo con esa promesa de campaña, pero es un costo alto financiero y moral. Y en la campaña muchos de sus votantes entendieron que iba a mandar gente que habían cometido homicidios, que habían cometido crímenes violentos, pero estamos viendo que alrededor del 50% por lo menos es gente con crímenes muy leves, o que el crimen que tienen es no tener una visa vigente. Entonces, ya veremos en unos meses o años si cumplió esta propuesta de campaña extrema de deportación masiva o si es otro show mediático que por lo pronto puede ser si no continúa así. Y es difícil que dure a esta intensidad. Pero claro, usted lo avisó, era difícil, o sea, han sido los primeros anuncios, las primeras acciones, un poco como para responder al voto que le dio esta segunda posibilidad de ser presidente de la República, es decir, buscar reivindicarse con sus seguidores, pero claro, mantener esta serie de acciones
de manera permanente le va a tener un alto costo a la economía norteamericana. Exactamente, así es. Entonces ahorita es hacer como que estaba muy, muy certero. Y bueno, o sea, aparte es ese cumplir de la promesa de campaña. Tuvo otras promesas que no ha tocado: la inflación, temas económicos y demás, que van a ser más complicados. Pero sí hay esa promesa y tratar de cumplirla va a ser complicado y costoso. Pero también es algo que muchos de sus asesores y gente cercana a él es algo que lo toman muy en serio y que de verdad quieren deshacerse de mucha migración, por ejemplo, latinoamericana, y de sus familiares, de sus hijos, aunque sean ciudadanos. Entonces es un tema de política pública, un tema de promesa de campaña, pero también hay que decirlo, es cierto, lo dicen abiertamente, un tema de xenofobia, de racismo, de exclusión, que están llevando a cabo por un proyecto de nación muy cerrado, que están tratando de definir de una manera mucho más excluyente lo que significa ser estadounidense, pero tampoco es fácil que lo logren. Ahora, el presidente Trump también ha revocado la extensión del amparo migratorio para venezolanos. Es otra de las medidas duras que ha tomado en las últimas horas. Sí, un gran golpe para una comunidad que ha llegado recientemente por la difícil situación que sufre ahorita Venezuela, y es gente que había entrado, mucha de ella con permiso. Biden tenía un programa especial para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, para que entraran con permiso del gobierno, dando su nombre, su dirección, sus huellas y todo lo demás, y tenían un permiso de trabajo. Entonces, no eran técnicamente indocumentados, no eran ilegales, pero hoy Donald Trump convirtió a los venezolanos que acaban de llegar en los últimos par de años, que tenían unos papeles migratorios temporales, los ha hecho con esa firma indocumentados. Entonces, es donde se ve lo errático o lo artificial de esta etiqueta de documentado, que es a lo que los gobiernos con unas leyes y firmas pueden crear o deshacerse de estos estatus migratorios. Entonces los venezolanos van a verse afectados, y como el gobierno sabe quiénes son, dónde están, dónde viven, va a ser muy fácil deportarlos, pero probablemente Maduro no los acepte en Venezuela. Entonces tal vez muchos de ellos lleguen a Guantánamo sin haber cometido ningún crimen y haber entrado de manera legal. O sea que es ahí una situación triste y lastimosa, que mucha gente está en desacuerdo. Bien, muchísimas gracias por este contacto al doctor Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D.C. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un placer, muy buenas noches. Bien, termina esta edición de Diálogo Abierto, pero no se muevan, ya está Eric Guerrero con las últimas al cierre. Muy buenas noches.